Desde la antigüedad, los banquetes constituyen un modo común de celebrar acontecimientos sociales de todo tipo, festejos, pactos, acuerdos, ritos de paso, duelos e incluso la reafirmación más simple y cotidiana de la amistad. Casi siempre el comensal vegetariano, quien más se ha esforzado en cuestionar críticamente las costumbres, quien por sus reflexiones, experiencias, búsquedas de transformación, se ha convertido en un filósofo del comer, es ridiculizado o estigmatizado precisamente por quienes no han querido repensar hábitos en los que jamás han decidido auténticamente. No suele faltar el que, mientras hincha el pecho de hombría, afirma: no, yo no como lechuga, yo como un paisano. Al menos en Asturias podemos escuchar mucho esta expresión. Paisano significa hombre, pero casi siempre asume la connotación de hombre-hombre. Un paisano debe ser rudo, no afeminado y tampoco endulzado por refinamientos ni sentimentalismos. Comer como un paisano es comer mucho y, sobre todo, comer carne. En todo caso, si la virilidad y la carne tuvieran alguna relación que nutriera el imaginario colectivo, con la figura del hombre cazador que afilaba sus armas y salía a enfrentarse con los rigores de la naturaleza, desapareció hace mucho tiempo. Hoy solo podemos hablar de un hombre más bien sedentario que va al supermercado y adquiere trozos de carne industrial envueltos en plástico a cambio de unas monedas, o que es servido en un restaurante. ¿Por qué sobrevive entonces el mito del hombre cazador? Tristemente, nuestra cultura ha ido profundizando en un humanismo devastador. El humanismo, lejos de ser, como a veces se piensa, una apuesta por la solidaridad o por la piedad, es un centraje más y, como tal, prejuicioso y discriminador. Tal vez ser humano no sea ni bueno ni malo. Ser humanista, en cambio, significa afirmar que el hombre es el centro de todas las cosas. Cosas que aparecerían entonces como meros utensilios a su disposición. Recordemos que mientras los occidentales redactaban sus declaraciones de derechos humanos, aniquilaban a los indios de América, esclavizaban a los negros de África y poseían mujeres consideradas como de su propiedad. Y es que ninguno de estos había alcanzado ese preciado estatuto, el de humano de verdad, el que permite adquirir derechos y apropiarse de la tierra. Los indios fueron considerados como meros elementos molestos de la geografía. Tal vez las mujeres indias de América sean, por su parte, las que más han llorado en sus canciones y poemas el asesinato de animales y la destrucción de la tierra a manos del hombre blanco, a manos de ese hombre que inventó esa manera de pensar llamada humanismo. Sin embargo, en la cuna de Occidente, en la vida filosófica, en el orfismo, encontramos ese otro pasado desde el que girar la aventura de Occidente de un modo distinto. Al fin y al cabo, proyectar es recrear un pasado posible que fue sofocado y hallar en él nuevas inspiraciones y legados. Vamos a comenzar con un apartado que vamos a titular La simbología del separar y del juntar. Porque, ¿qué es el sexo y la alimentación? ¿Cómo los pensamos? Interrogantes tan simples resultan interesantes en tanto que muy probablemente nuestros comportamientos y formas de manejarnos en ámbitos liminares
como los relativos a los hábitos dietéticos y más básicamente aún a los modos en que separamos y juntamos, descomponemos y sintetizamos elementos de nuestro cuerpo y elementos del exterior circundante, vienen definidos o al menos estilizados por nuestras formas de enfrentarlos conceptualmente. Pensar el sexo y pensar la alimentación como funciones biológicas o meramente biológicas supone una enorme y desastrosa reducción, sobre todo cuando nos referimos al mundo humano, un mundo que es esencialmente pervertido, y no digo pervertido con connotaciones peyorativas, sino que vivimos en un mundo tan simbolizado que hacemos las cosas de otra manera, distintas a la manera que hubiera sido primaria o primigenia. Es decir, que buscamos diferentes modalidades constantemente, diferentes versiones de una misma cosa. El mundo humano, extremadamente simbólico, lingüístico, significante, es un mundo en el que el lenguaje articulado e independizado del contexto práctico sustituye las cosas por las palabras, convocando en el aquí y en el ahora lo materialmente ausente y haciéndolo efectivo al punto en que aquello que se indica sin estar puede alegrar, doler o, sobre todo, puede ser gozado. La perversión reina desde el momento en que una sola palabra excita, genera erecciones, lubrica, dilata o sin más mediaciones nos pone a segregar jugos gástricos o nos deja sin saliva ni apetito. El neurólogo Alexander Luria aseguraba que el lenguaje era el objeto central de la psicofisiología, pues la palabra funcionaba como estímulo y como respuesta por excelencia, condicionando nuestras operaciones deseantes, volitivas, afectivas e intelectuales como ninguna otra cosa. Pero lo importante en esta ocasión, en este tema que queremos tratar hoy, es que lenguaje mediante no solo los símbolos sustituyen a las cosas, sino que rápidamente convertimos con morbo, con placer o trance toda cosa en símbolo, haciendo que cada uno de los objetos a nuestro alcance y cada una de las acciones realizables signifique otra cosa y sea disfrutada principalmente por dicha significación, dejando como resto solo unos cuantos automatismos susceptibles también y en todo caso de interpretación. Así es como el sexo y la alimentación suponen no solo naturaleza y cultura, sino las dos bisagras fundamentales por las que una pasa a la otra. Esto es lo que las muestra como prácticas liminares y como gestos. Además, agrupan las más brutas y las más refinadas experiencias de operaciones ontológica y epistemológicamente primeras, separar y juntar. Dicho en cuerpo, analizar, sintetizar, dicho en mente, asociar, disociar también para quien esté más acostumbrado a los lenguajes de técnicas corporales, ¿verdad? Sea la danza, sea el pilates, el yoga, sean las artes marciales o incluso los deportes. Follar y comer, o si queremos follar y comer humanamente, al menos, son vividos como funciones culturales, siendo la cultura una suerte de conversión paranoica, masiva y compulsiva de cosas, acciones y fenómenos en general, en que en símbolos, en rituales mágicos, en plegarias y señales,
¿Qué y cómo comemos? ¿Cuánto y con quién follamos? Se convierten en síntomas, conformando un estilo, un universo de placeres inmateriales asociados al poder, al honor, a la complicidad y sobre todo, y a la base, asociados a la identificación. Lo que comemos y lo que erotizamos va a ser una forma de expresar qué o a quienes consideramos nuestros iguales y qué o a quienes nuestros desiguales, nuestros dominados, nuestros subordinados. ¿Qué comemos y qué erotizamos? O sea, sexo y alimentación hablan de cómo y qué y con quién nos mezclamos. Distinguen también qué cuerpos consumimos y con qué cuerpos nos combinamos. Es decir, qué cuerpos importan y cuáles no. De ningún modo, por tanto, podemos separar la estética sexual y alimenticia de una pedagogía y de una ética y de una política, por supuesto, pero vamos a quedarnos en este caso en un terreno más ético que tenga que ver con las tecnologías del yo, con el cuidado de sí, con la inmersión mejor, más cargada de buenos encuentros. Vamos a quedarnos más bien con eso que con una política en la que hubiera que hablar de la gestión del Estado o de cómo administramos la cosa pública. También podríamos hablar de lo que comemos, de lo que follamos en relación al Estado, ¿verdad? Y a los poderes que llamamos más bien macropoderes. Pero vamos a quedarnos un poco en este aspecto de nuestra identidad, de nuestra autovaloración, de nuestro reflejo o visión en espejo, de nuestro proceso de subjetivación, para hablar así en términos más bien estéticos y éticos. Vamos a ir con un segundo apartado que hemos llamado eros y alimentación, modos, ambos dos, de unir los trozos. ¿Cómo aprendemos nuestra erogeneidad? ¿Cómo nos convertimos en seres sexuales? ¿Cómo, en definitiva, nos hacemos una subjetividad? Freud revela la vida intrauterina como paraíso de plenitud al que volvemos cada vez que necesitamos desentendernos del mundo, y así cada noche recuperamos la posición fetal y soñamos todo aquello que nos completa, que aplaca nuestras tensiones, incluida la proximidad de la muerte. Sin embargo, fue Melanie Klein, y así la cita muy abundantemente Deleuze en Lógica del Sentido. Diría que Melanie Klein es la clave para entender Lógica del Sentido, para mi gusto. Decíamos que fue Melanie Klein quien más vívidamente relató las sensaciones de la primera infancia y de la niñez, dándonos la imagen cruel de la pérdida de la completud y la rotura de nuestra prehistoria oceánica. Al salir del vientre materno, en el que no existía ni dependencia ni independencia, ni partes ni complementos, sino un continuo, sin carencias, sin fracturas, sin fisuras, desaparece la eternidad y se impone un mundo, unas necesidades, un trabajo, la oposición a las cosas, el uso y consumo de esas cosas que se nos oponen, la búsqueda compulsiva de esas cosas que se nos oponen y, en definitiva, la supervivencia. Una supervivencia abundante, que es la que buscamos. Y así salimos del apeiron para definirnos y diferenciarnos de todo aquello de lo que alguna vez simplemente formamos parte, de todo aquello a lo que pertenecimos sin búsqueda ni afán
ni jerarquía. Se impone en la primera infancia el duro reconocimiento de la individualidad y su resto de soledad e incomprensión. La vida cobra el aspecto del esfuerzo por unir los trozos. Y así aparece la ingesta y el eros como recuperación. El pecho de la madre nutre, erotiza y calma, pero también se ausenta. El pecho materno es nuestro primer objeto comestible y al mismo tiempo nuestro primer objeto sexual. Se dice a menudo que el pecho materno estimula la erogeneidad oral del niño. En cambio, la boca del niño no es pasiva en este encuentro. Estimula su objeto y este segrega un fluido blanquecino que conocemos como leche materna. Resulta que somos mamíferos. En todo caso, el huevo es también un ecosistema pleno, como el vientre, el ápeiro en el paraíso, del que somos expulsados para nacer y comenzar un intercambio. Dar y pedir, trabajar y recoger, desear y ser deseados. Mamíferos u ovíparos somos animales. Reconocer esta igualdad es reconocer la común experiencia de la rotura, de la fragmentación del ser, del deseo y de la aparición con ello del placer y del dolor. De alguna manera, los niños pequeños conservan reciente la herida y quizá por ello también la simpatía y la condolencia con los animales, con su fragilidad, con sus afectos y afecciones, y sospechan de la carne, a menudo sospechan de la carne, antes de ser reprimidos en esta sensibilidad, puesto que se les ridiculiza a menudo para que superen este límite ético-estético de sensibilidad hacia lo que están comiendo, hacia las preguntas que se hacen. Sospechan de la carne, preguntan por su origen. Algunos son sobornados con cuentos y eufemismos. Otros son seducidos con carnes saladas, especiadas, escogidas y disimuladas con salsas, frente a verduras cocidas, aguadas, insípidas, esas odiosas verduras, ¿no? Que se cocinan de una forma mucho más atractiva, se las disimulan. Esto también es una constante, ¿no? Decir, es que a mi hijo no le gusta la verdura. Bueno, normal, pero si le dieras la carne igual que le haces la verdura, que es echarla a cocer en agua, se moriría de asco. Lo que pasa es que, claro, no hacemos igual de suculentas unas cosas que otras en determinadas culturas como la nuestra, como la occidental, que es la cultura de la abundancia y, por tanto, de la carne, ¿verdad? Otros, los más, son desafiados a ser fuertes. Este yo creo que es el peor de los casos, el más cruel y el más traumático. Son desafiados a ser indolentes, a ser machos, a aprender que el resto de animales son destinados a ser consumidos. De lo contrario, se alzarán como amenazas. En este paquete van a caer animales y mujeres, y en realidad todo el mundo, porque la represión temprana de la sensibilidad introduce una lógica destructiva en la que el aliado solo lo es provisionalmente y contra otros de los que habría que servirse. Sin embargo, como indica Deleuze, la sexualidad ya es una sublimación del comer, como el hablar es una sublimación del sexo. Podemos elegir
no comérnoslo todo y establecer también planos de erotismo en los que no dejemos cadáveres y despojos, sino que experienciemos juntos la pérdida de la individualidad, la ontología del ser y la metáfora de la muerte, con un camino de vuelta, con una reversibilidad. Eso constituye una verdadera erótica. Una sexualidad de uso y consumo no es sexualidad auténticamente, sino que es solo seguir comiendo y escupir el hueso. Pero incluso más allá del sexo, también podemos establecer planos de conversación. En la antigua Grecia, esta empresa constituyó el nacimiento de la filosofía. Delicadas mentes buscaron lugares en los que los banquetes dieran paso al erotismo y en los que el erotismo diera paso al diálogo y al saber. A menudo, estos lugares fueron huertos. Os voy a leer una cita de Marcel Detienne de la escritura de Orfeo, que es muy expresiva y muy bella para ilustrar esta cuestión. Dice así: habrá que interrogar el sacrificio alimentario y sangriento, abrazando el cuestionamiento del filósofo de la ciudad, cuando en el siglo III de nuestra era, Porfirio redescubre la injusticia y la violencia que entraña el comer carne y aspira a reservar, sin destrucción de las leyes de la sociedad, un lugar para los que filosofan, a fin de mantenerlos apartados del mundo en que comer es matar, en el que resulta imposible trazar frontera alguna entre el asesinato y el sacrificio. Hasta aquí la cita que quería leer. Entraríamos entonces en un tercer bloque en el que vamos a seguir el hilo, que llamaremos filosofía y vegetarianismo, la génesis órfica. Bueno, según nos cuenta Mircea Eliade, el orfismo no era una religión, sin más, entre los cultos espirituales que pudieran poblar la antigua Grecia, sino que conformaba o inspiraba en gran medida el ideal ascético griego en la época en que comenzaba a brotar el pensamiento filosófico. El orfismo, no beligerante con la mitología y ritos oficiales, convocaba otro modo de vida, alejado de las intrigas y de lo que podía llegar a verse como crueldad de las instituciones o de las tradiciones amparadas por el Estado. Este refugio de la espiritualidad órfica se convertía en el modelo perfecto para los filósofos y sus pequeños grupos, afanados en hacer del pensamiento y del diálogo un modo de vida alejado de la violencia y del apresuramiento y frivolidad de las opiniones. Gran parte de las religiones antiguas, anteriores a los monoteísmos, prescribían el vegetarianismo. Incluso en los monoteísmos primitivos, asimismo se seguía comiendo, teniendo esta restricción o privándose de aquello que estaba de alguna manera manchado de sangre y que por tanto imponía una violencia a algo que había de acompañar más bien el diálogo, la comunidad, la composición de cuerpos y no el despedazamiento sangriento. A menudo se ha entendido que dicho modo de alimentación vendría determinado por la creencia en la reencarnación o en la transmigración de las almas. Así vemos conjugarse ambos puntos en el hinduismo y sus variantes, como el budismo y otras, todavía en la actualidad, y también en el orfismo, pitagorismo y otras idiosincrasias griegas. En este punto conviene mucho establecer algunas aclaraciones
que podrían modificar la forma en la que interpretamos lo que en la antigua Grecia pudiera ser religión, filosofía o más sencillamente modos de celebrar y velar por la comunidad. Siempre que filosofamos, viajamos sin más remedio a los inicios griegos de la filosofía, a sus preguntas, a sus inquietudes y de hecho continuamos sobre todo buscando como ellos eso que nos es común a todos. Ese plano de consistencia en el que habitamos y por el que la vida, el lenguaje y el saber se hacen posibles. Para la filosofía, que sea lo que une lo diverso, como ese hilo invisible liga unas cosas con otras, haciéndolas existencialmente compatibles, sin anular sus diferencias, es decir, ¿qué o cómo podemos aproximar a la idea primera, el primer principio ontológico, el arjé, continúa siendo la cuestión filosófica por excelencia, la que a la base de todas las demás hace de la filosofía verdadera filosofía. Todo pensar incapaz de sostener la pluralidad, junto con el medio que inmanentemente le da cobijo, es por naturaleza ajeno al pensamiento filosófico. La pluralidad es visible, es palpable, es empírica. En cambio, lo que liga, eso que Heráclito llamó logos, eso que Anaximandro llamó apeiron, o que Anaxímenes llamó nous, o que Platón llamó idea de bien, eso que reúne, solo podemos precomprenderlo, intuirlo a la base de los encuentros y aún de los desencuentros. Y por ello es objeto de una religiosidad primitiva, de una pregunta que es una pregunta iniciática que nos introduce justamente en el medio de la filosofía, que es la manera de entrar a la filosofía, por el medio no hay otra, decía Deleuze también, con toda razón a mi modo de ver. Bien, y cuando nos introduce en el medio de la filosofía, o nos suelta en ese entorno que es la filosofía, nos introduce también en la búsqueda de lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Las relaciones. Algunos antiguos llamaban amor, en sentido cósmico, a eso invisible que relaciona unas cosas con otras. Y lo creían primero, ontológicamente primero, respecto de los términos, cosa que encontramos también abundantemente en Deleuze y sobre todo, ya digo, en este Deleuze de lógica del sentido, que es el que primordialmente estamos usando. Pero incluso en el sentido mundano, el amor, la amistad y el sexo son todavía asuntos filosóficos irrebasables. Pues aunque vemos y examinamos a los amantes, a los amigues, el hilo que los liga o la atmósfera que las junta, es decir, la relación es invisible y es por tanto filosofable. Sobre todo, lo invisible es lo filosofable. Y en este sentido, sí entiendo, tenemos que seguir a Platón de ese modo tan hermoso y atinado que lo entendió Heidegger en sus lecciones tituladas de la esencia de la verdad, cuando explica qué idea significa, esencia, por tanto, significa lo que permite percibir. Esto nos cambia bastante las cosas a la hora de enseñar a Platón. Enseñar la dualidad ontológica de los mundos, aistetos y noetos,
desde una división en la que pareciera que, por un lado, tenemos el mundo de lo perceptible, sensorial, y por otro el mundo de lo pensable, los imaginamos como terrenos o como dimensiones paralelas. Esto se lleva ahora mucho. Sin embargo, si atendemos al significado, primero, de la palabra idea, de la palabra esencia, y encontramos que es aquello que permite percibir, ya en la cabeza no se nos va a formar estos dos universos, ¿no?, como separados por una línea, sino que vamos a estar pensando en que idea es eso que aquí y ahora y en cada momento nos permite, mediando entre nuestros ojos y lo que nos rodea, nos permite ordenarlo, entenderlo, en eso que algunos mucho después llamaron las síntesis pasivas del inconsciente, que decía Deleuze, retomando a Hume, e incluso a Leibniz, bueno, al barroco, y efectivamente percibir, tener, vamos a decirlo ahora en términos kantianos, una intuición empírica. Entonces ya en este momento no nos imaginamos solo con tener en cuenta lo que significa la palabra idea o esencia, ya la transmisión de la filosofía platónica cambia por completo. En nuestra cabeza ya tiene otro aspecto, tiene otro tono, ¿verdad? Idea no es una cosa que está allá a lo lejos y que por otro lado yo aquí percibo y siento, ¿no? Sin pedirle permiso, sin que medie, sin que esa idea filtre. No, se entiende de un modo, claro, muy distinto cuando pensamos en las cosas que nos rodean y pensamos en nuestra propia sensibilidad y pensamos que esa sensibilidad está posibilitada justamente por las ideas que nos permiten sintetizar puntos quizá inconexos, como puedan ser los puntos que vemos en el firmamento y que llamamos estrellas, y que si proyectamos un cierto orden podemos verlas formando constelaciones o formando sistemas, y si no, las veremos como un enjambre caótico. Percibir sería percibir de una forma, con un mínimo orden, ¿no? Ese mínimo orden que nos permite expresar algo, transmitir algo. Y ese mínimo orden perceptivo viene posibilitado por la idea. Es decir, necesitamos un marco desde el que poder decir que algo es pensable. Y cuando es pensable, también es que es perceptible. Bien, lo que queremos insistir es que eso invisible, que es la esencia, que es la idea y que es la relación, porque justamente eso invisible que es la esencia, que es la idea y que es la relación, es un poco lo mismo, son diferentes formas de llamar a lo mismo, ¿no? Lo inteligible es la relación, eso que reúne dos cosas bajo una disposición determinada, en la que una va a devenir parte de la otra, y se va a constituir como una especie de acoplamiento. Esa relación, claro, es lo que los cuerpos tienen de inteligible, su encuentro, pero al mismo tiempo es lo que los permite. Bueno, no voy a alargarme más, supongo que esto lo conocemos por la filosofía deleuziana, y si no, por otras que han sido las filosofías con las que Deleuze ha
construido su propio pensamiento y con las que tiene una deuda siempre reconocida. Para resignificar lo que entendemos por religión antes del imperio de los monoteísmos vetotestamentarios, pero sobre todo por orfismo en la era del nacimiento de la filosofía, veamos al menos dos cuestiones. La primera, y me extiendo, cada filósofo prearistotélico habla del alma, pero ninguno se refiere a suerte alguna de alma individual. También aquí se ha malentendido habitualmente a Platón. Incluso así podemos presumirlo en Platón, puesto que, metáforas aparte, el total de su obra y sistema ontológico no parece dejar lugar a la creencia en almas individuales, es decir, diferentes, determinadas y separadas, que sobrevivieran a los cuerpos de una forma personal, vamos a decir. De hecho, en los prearistotélicos no parece hablarse de un alma distinta para cada ser vivo, al menos para cada ser vivo animado, sino de seres vivos animados que lo son, en la medida en que el alma, el principio de la vida, la animación los atraviesa, les da animalidad. El alma que existe antes, durante y después del surgimiento de cada individuo, en la misma es la que nos ofrece un suelo común, una ley inquebrantable, es decir, una physis de la que formamos parte, por la que nos mostramos y en la que nos disolvemos. Y por eso, bajo la poesía y las metáforas y las analogías, la abstinencia de carne en órficos, en pitagóricos y en gran parte de los filósofos prearistotélicos, pero seguramente también en hinduistas de diversos tipos, no se debe a la creencia en un tipo de reencarnación por la que tal vez en aquel cordero se halle degradado mi abuelo, sino porque el alma de los animados, de los animales, es común, es la misma en aquel cordero, en este perro, en aquel pájaro, en aquel humano. La misma razón de vida impulsa a unos y a otros y por ello son nuestros iguales. Y por ello no los matamos y por ello no son alimento. La religiosidad toma entonces su aspecto inicial de religación y busca lo que une. Y ser religioso, de esta manera, sería pensar sobre aquello que nos une y dar el tratamiento de igual a quien lo es y en realidad a todo quien, a todo animado, a todo el que piensa, a todo el que puede pensar la comunidad, a todo animal que con su ser expresa a su manera el alma. El alma no muere, sino que allí donde hay muerte se ha retirado. Explicaban, ¿no? Los presocráticos, explicaba Platón también a través de Anaxágoras, pero sigue dando vida a millones de nuevas ánimas. La misma vida, igual de importante, la misma alma. Hasta aquí una de esas cuestiones que necesitábamos introducir para luego continuar con el argumento. La siguiente sería esta. Si bien el orfismo se cataloga como religión y no muchas veces se matizan sus cualidades como tal, tenemos que su principal señal de identidad es justamente la práctica vegetariana. Y esta como principio de una vida virtuosa que busca la bondad y la justicia. No parece que hubiera exigencias más extravagantes que la del respeto por la vida y la lectura.
De nuevo, me vais a permitir que os lea una cita de nuevo de Marcel Detienne en la escritura de Orfeo, que también nos va a ayudar a comprender, además en más bellas palabras, lo que estamos tratando de explicar. Dice así: hay en el orfismo una elección de la escritura, una voluntad del libro plural, tan profunda como la renuncia al mundo de los otros, a los valores políticos y religiosos de la ciudad. Pues también la salvación, que se cultiva en el ámbito de los puros y de los intelectuales, se produce a través de la literatura. Se conquista por medio de la escritura, que coincide absolutamente con el modo de vida órfico, una escritura que habla del triunfo de Orfeo sobre la muerte y el olvido. Aquí termina la cita. En este vegetarianismo no había solo un lenguaje ético, sino también que había una crítica política concreta, inscrita en el alejamiento de los sacrificios cruentos y de la violencia institucional, que además va a tener que ver con la condena de Sócrates. La imagen de Orfeo aparece en múltiples mitos y relatos biográficos de múltiples formas. Entre otras, lo vemos a él mismo devorado por las Ménades. Merece la pena señalar que la figura de Orfeo no solo es importante en la cuna de la filosofía, sino también en las concepciones y configuraciones mentales que hasta la actualidad se manejan en Europa. Pasemos entonces ya a este otro apartado que ya vamos a llamar, y llegando más que hacia otros puntos y hacia otras interconexiones, vamos a llamarlo comunidades vegetarianas versus régimen heterosexual. Al principio de esta exposición insistíamos en el carácter simbólico que, más allá de la necesidad nutricia y del impulso sexo reproductivo, tienen la alimentación y la erótica, al menos cuando de culturas humanas se trata. En este sentido, no es inútil recordar que los antiguos griegos vivieron en su contemporaneidad, la significación del matrimonio recién inventado, al menos del matrimonio en el sentido moderno. Digo moderno de una forma muy amplia, ¿no? En el sentido que lo conocemos. Como institución, para concretar, como institución amparada por el Estado y ratificada, reconocida por el Estado, si no, no es válida, y orientada a la procreación, al menos orientada. Lugar, por otra parte, que se atribuye a la mujer dentro de este modo de emparejamiento y que no era el más próximo a las reflexiones sobre el amor. Ciertamente encontramos muchos mitos de carácter heterosexual, pero en su mayoría, y si nos fijamos con un poco de atención, lo que encontramos son relatos en los que se da cuenta del proceso de intercambio de mujeres. Aquí ya estamos totalmente inmersos en las estructuras elementales del parentesco de Levi-Strauss, o de un modo de emparejamiento anterior aún a ese intercambio, vinculado ya a la civilización y a la prohibición del incesto, como fuera el rapto de mujeres. Frente a tales poderes, otras mujeres vivirían en el universo mitológico, alejadas de los hombres y, por supuesto, sin comercio sexual con ellos. Vamos a desentrañar un poco qué significaba todo esto. ¿Por qué la virginidad de las diosas?
por qué el retiramiento de las diosas respecto del mundo de los hombres, incluyendo a los dioses en los hombres. Por otra parte, encontramos los testimonios de los filósofos. Aparte de esta mitología, encontramos que ya es muy importante a la hora de establecer la posibilidad de la filosofía y el riquísimo modo de pensamiento de la sociedad griega. Encontramos también los testimonios de los filósofos centrados en la escritura platónica, pero también en otros documentos en los que se trata el amor de un modo casi romántico. O podemos decir romántico, aunque sea un poco anacrónico, o podríamos decir también que el amor en el sentido romántico es griego, o es platónico al menos. Bien, nos tomamos entonces, como decíamos, esa licencia, yo creo que más que justificada, por la que encontramos en esos textos platónicos, pero bueno, griegos en general, el amor tratado de una forma, decíamos, casi romántica, como parte al menos importante de sus precedentes, incluso del romanticismo del siglo XIX. Ajeno al matrimonio, como era el amor libre del siglo XIX, incluso el matrimonio por amor, en lugar de el matrimonio como burdo y demasiado obvio intercambio de mujeres. Esto no quiere decir que no siga siéndolo en su apuesta romántica, pero bueno, al menos trataba de ser otra cosa en cuanto a sentimientos, ¿verdad? Ajeno al matrimonio, a las instituciones, a lo burocrático y ajeno a la reproducción y también, y seguramente por ello, al régimen heterosexual. La filosofía en Grecia no solo se pensaba, sino que se vivía y al menos podemos estar seguros de que el modo de vida filosófico, como el órfico, que guarda mucha relación con el nacimiento de la filosofía, solía desarrollarse en comunidades y no bajo modelos familiares, que ya existían, que ya empezaban a existir y que de hecho era el tipo de vida que se estaba inventando, ¿no? Diseñando. Crear comunidades en base a ideas y sobre todo en base a ideas acerca de lo bueno o que permiten esclarecer el carácter de lo mejor que pueda hacerse, fue una manera propia y extendida de habitar el mundo en la antigüedad griega. Se trataba de la forma de convivir entre iguales frente al matrimonio, que se levantaba como la convivencia entre los desiguales. Claro, vemos también que la heterosexualidad lo que nos está significando es la relación entre los que son distintos y no son iguales. Y son distintos y no son iguales en base justamente a esa construcción de género que va a ser ratificada con la heterosexualidad, es decir, es una entelequia, ¿no? También aquí podemos ver cómo la heterosexualidad como relación que es anterior a el género hombre y el género mujer, o al femenino y al masculino, o al activo y al pasivo, como lo queramos ver, ¿no? Podemos recordar en este momento esas relecturas que está haciendo Foucault en el primer tomo de Historia de la Sexualidad, donde se hace todo este repaso sobre los códigos que rigen los emparejamientos y las relaciones homoeróticas de la antigüedad griega. Entonces da igual que hablemos de hombre y mujer
o que en el baile hablemos de líder y follower, o que hablemos de activo y pasivo, masculino y femenino, incluso que hablemos de adulto y joven. Al fin y al cabo, lo que se está es estableciendo en todos esos casos una heterosexualidad. Tiene que haber una diferente posición de estatus para que podamos hablar de heterosexualidad. Y esta va a radiar incluso a las experiencias homoeróticas siempre que se estén basando en esos códigos por los que sería irrisorio o vergonzoso que el hombre mayor tuviera, fuera el amado, ¿no? Y tuviera una actitud pasiva frente a un amante más joven. Entonces, aquí vemos cómo todas estas secciones que ahora, contra las que ahora luchamos o tratamos de desestructurar, como son las del edadismo, privilegios y desventajas por edades, el sexualismo, el heterosexismo, el racismo, es decir, cualquier tipo de privilegio basado en privilegio y desventaja que se genera en una relación de desigualdad que crea al amo y al esclavo y no al revés. Bueno, se trataba, decíamos, de una forma de convivir entre iguales, hablamos de los filósofos y hablamos del orfismo, frente al matrimonio, que se levanta como la convivencia entre los desiguales, entre el padre de familia y la esposa, los hijos, los esclavos, con los que jugaría diferentes grados de desigualdad. Vale, se levanta frente a eso. Fue en relación al régimen heterosexual, es decir, a la convivencia entre los desiguales, no quiero decir de los diversos, que es muy diferente, frente a la convivencia entre los desiguales, que cobraban importancia los mitos acerca de la fertilidad y del opuesto rol entre el hombre y la mujer en torno a dicha tarea. ¿Por qué y bajo qué simbolismo se suele hablar de los vegetarianos como de los que comen lechuga, come flores? Bueno, pues entre aquellos mitos resaltaba el relativo a la lechuga como alimento que perjudicaba la virilidad del hombre fecundante y beneficiaba a la mujer menstruante. La lechuga se instituye así como alimento de género. Esto nos interesa para terminar de esta forma circular con aquellas preguntas que habíamos hecho sobre los banquetes actuales, sobre el paisano que no come lechuga, o que le dice a la chavala, pues yo como un paisano, porque nada, tú comes verde, nada. Bueno, todo esto que viene de mucho antes de lo que nos creemos, ¿no? Y que ya era una forma de estigmatizar sociedades que estaban en los márgenes y en las que surge justamente la filosofía. De Marcel Detienne también, de la escritura de Orfeo, leo la siguiente cita. En el espacio cerrado por las mujeres en el huerto, surge de la sombra un insólito contraste entre la hija de Hera y el amante de Afrodita. Dos adolescentes de resplandeciente belleza, uno de los cuales muere en una planta de la que el otro es fruto de oro. En realidad, la verdadera relación no es la que existe entre los jóvenes, sino la que se da entre la austera Hera, que da a luz a Hebe por haber comido la lechuga, y Adonis, despojado de su potencia sexual al contacto de esa misma hortaliza. Por un lado, Hera, a la vez padre y madre; por el otro, Adonis, seductor que ya no es macho ni hembra. Los hombres están totalmente de acuerdo. Nada de lechuga en la mesa. Comerla sería condenarse
a dejar de tener acceso a las mujeres. Los discípulos de Pitágoras, que en el calor estival mastican con toda gravedad las hojas de ensalada, confirman, a contrario, el rechazo de los no pitagóricos. Es decir, ese acceso a las mujeres lo renunciaban también sin ningún problema. Ya sabemos que la filosofía y casi todos los clímax del arte los encontramos entre mujeres y maricas, y no tanto entre hombres muy machos, ¿verdad? En definitiva, el nacimiento de la filosofía vino ampliamente definido por el orfismo y así por un modo de vida alternativo al de la desigualdad y el sometimiento. Y esto era lo que queríamos señalar. Esta importancia del pensamiento y de los hábitos, sobre todo el pensamiento puede ser más flexible, digamos, del orfismo, de los hábitos de vida, de este cuidado de sí, de estas tecnologías del yo, que van a llegar luego también a Epicuro y al jardín de Epicuro, y por ahí que desde Deleuze lo podemos revisitar de nuevo, pero en la importancia en general de la aparición de la filosofía. Habitar la tierra en comunidades, ejerciendo el vínculo a través del diálogo y el cuidado colectivo, con la afinidad y hacia las ideas, y aproximándose a la eternidad, por la escritura, frente al matrimonio, la regla heterosexual del reparto sexual de los roles, la esclavización y la búsqueda de la eternidad en la reproducción y en los sacrificios y banquetes crueles, no es una invención de la posmodernidad, como algunos pretenden, sino que es el proyecto inicial de la filosofía, que se remonta a los tiempos anteriores a nuestra era. Con esta idea de que en la cuna de Occidente encontramos también este pasado recuperable, y de que es en él donde nacen y se posibilitan los más elevados frutos y semillas para el pensamiento de la humanidad, pasaban por este tipo de ascesis, si queremos, por este tipo de cuidado, de construcción ética del individuo, de alejamiento, de crítica. Por eso decía que recordemos que por ahí iba la condena de Sócrates. Y una idea de reconstruir la comunidad en base a otra cosa que no fuera principalmente la guerra, que no fuera principalmente la desigualdad y que no fuera principalmente la sangre, y que si fuera más la escritura frente a la sangre y estos otros modos quizá de sublimación, y que por tanto no caigamos en la idea de que el veganismo es una moda posmoderna, el velar por la diversidad es una moda posmoderna. No. O que el andrógino o los diferentes modos de la androginia son, pues yo qué sé, pues casi que lo tratan a veces como efectos de la farándula decadente. No. Esto es lo que hay en el inicio y quizá gracias a lo cual se inicia la filosofía, el pensar
occidental y quizá también el de otras partes, pero vamos a ceñirnos al que conocemos. Y bueno, hasta aquí son las ideas que quería presentar.